Amigos, estamos en la clase número 10, Vender con propósito. Hemos llegado al final del curso de ventas con ética cristiana, pero en realidad no es un final, es un punto de inflexión, porque desde hoy puedes decidir si trabajas solo para vender o si trabajas para dejar huella en el corazón de las personas y que tu trabajo sea una oportunidad constante donde brilla la luz de Cristo. Veamos el principio número 1. Tu trabajo revela quién eres. La Biblia dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tu trabajo no es neutral. Cada palabra, cada gesto, cada decisión revela tu carácter, cristiano o no cristiano. Veamos la dimensión psicológica. ¿Cómo impactas a las personas? Las personas no compran solo productos o servicios, compran experiencias emocionales. La psicología lo confirma. El cerebro humano recuerda mucho más cómo se sintió que las palabras que escuchó. Por eso, un cliente puede olvidar el precio, pero no olvida si se sintió respetado, valorado, escuchado. La base espiritual de esto está en el carácter del discípulo. Dice en Gálatas 5:22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esto no es teoría espiritual, es práctica de vida. Paciencia cuando el cliente duda. Dominio propio cuando el cliente está nervioso, difícil o enojado. Benignidad cuando el cliente necesita tu comprensión. Ahí se forma el carácter del cristiano. Veamos el principio número 2. Tu actitud puede sanar momentos. Vivimos en un mundo acelerado y las personas están llenas de problemas. Muchos viven estresados, ignorados, maltratados. Pero tú puedes ser la diferencia. Veamos un ejemplo real, con impacto emocional. Un cliente entra cansado. Dice, solo necesito algo cómodo. Y tú respondes con calma. Claro, vamos a encontrar algo que le dé descanso. Le atiendes sin prisa, sin presión, con atención real, con respeto. Y antes de irse, el cliente le dice, gracias, hoy tuve un día muy difícil, pero me sentí muy bien aquí. Ocurre algo profundo. No vendiste solo un producto, interviniste en su estado emocional. Veamos el principio número 3. Trabajar como para Dios. Dice en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Esto cambia todo, porque ya no trabajas solo para un sueldo, un jefe, una meta material. Trabajas con propósito eterno. Ahora veamos la dimensión interna, coherencia y paz. Cuando actúas con integridad en tu trabajo, ocurre algo poderoso. Reduces el conflicto interno de tu alma. Aumentas claridad mental en tu salud. Fortaleces tu identidad psicológica. Dicen Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia
Y dice más cosas, ¿no? Pero esta palabra es muy importante. La paz interior es una ventaja invisible. Veamos el principio 4. Tu vida predica sin palabras. En la segunda carta a los Corintios 3:2 dice: sois carta leída por todos los hombres. Esta es tu vida. Tal vez nunca prediques en un altar, pero cada día las personas leen cómo trabajas. Ejemplo silencioso pero poderoso. Entra un cliente difícil, con actitud cortante, y la respuesta común es reaccionar de igual manera. Pero la respuesta con un carácter cristiano es esta: Señor, señora, con gusto le ayudo, dígame qué necesita, estoy para servirle. Sin discutir, sin rebajarte, esto impacta en el corazón de las personas más que 1000 palabras. Veamos el principio número 5. Servir como Cristo. En Marcos 10:45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y este es nuestro modelo, Cristo, el verdadero líder. No domina, sirve. Cuando vives de esta manera, pasa esto. Los clientes regresan a ti, confían en ti, recomiendan tu atención, tu trabajo tiene significado, tu conciencia está en paz y algo más profundo, tu carácter se asemeja al carácter de Cristo, nuestro maestro, nuestro ejemplo, nuestro líder, nuestro faro. Ahora hagamos un resumen final de todo este curso. La clase 1 fue Vender es servir. La clase 2, La verdad construye confianza. La clase 3, Amar al cliente. La 4, Escuchar antes de hablar. La 5, Servir sin presionar. La 6, Excelencia profesional. La 7, Responder con mansedumbre. La 8, Integridad al aconsejar. La 9, Construir relaciones. La 10, donde estamos ahora, Vivir con propósito eterno. Este no es un curso de ventas, simplemente. Es una formación de carácter cristiano en el ámbito laboral. Escucha con atención. Cada cliente que atiendes es una vida, es un corazón, un alma. Y cada conversación es una oportunidad, cada actitud es una semilla. Y tú decides qué tipo de huella dejas en los corazones de las personas que se cruzan en tu camino. Las ventas terminan cuando el cliente paga, pero el impacto de tu carácter cristiano o no cristiano permanecerá en su memoria y en su vida. Y cuando trabajas con propósito eterno, Cristo brilla en ti, incluso sin palabras. Nos escuchamos en el próximo episodio de tu podcast Gozo Cristocéntrico. Tocaremos otros temas enfocados en el carácter de Cristo y que nos hacen vivir en gozo estable y poderoso. Un gran abrazo.